realmente solo tiene 3 capítulos, pero tiene una gran enseñanza y un gran mensaje para nosotros como iglesia. El día de hoy vamos a continuar predicando en este primer capítulo. Ya hemos tenido un par de semanas donde hemos estado hablando de Tito y de su carta, y me gustaría hacer una breve introducción esta mañana. Acerca de Tito. Tito era un joven griego, acompañante de Pablo en algunos de sus viajes misioneros. Se sabe por lo expuesto por Pablo de que era un joven que había recibido el Evangelio y que estaba trabajando como un compañero de él a lo largo de sus misiones y de su trabajo con las iglesias, a lo largo de sus viajes que iban estableciendo en algunas iglesias. Sin embargo, me gustaría que me acompañaran esta mañana a 2 de Corintios 8:23. Acá en 2 de Corintios 8:23 vemos de que Pablo menciona a Tito como dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a los otros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Nosotros vemos que Pablo tenía una cierta estima con Tito, pero lo consideraba un compañero, un colaborador, una persona que estaba mano a mano con él en el trabajo con las iglesias. Y entonces nosotros podemos ver de que no es una persona que solamente asistía a una iglesia, era una persona que era un colaborador, un compañero de trabajo de Pablo. Y en las predicaciones que hemos estado estudiando las semanas anteriores, hemos podido ver algunos aspectos que me gustaría resaltar esta mañana, para que nosotros podamos entender un poco el contexto de lo que está ocurriendo antes de exponer los versículos que me corresponden esta mañana. Entonces, nosotros podemos ver de que Pablo está dando una serie de instrucciones, Pablo está dando una serie de orientaciones a Tito a través de esta carta. Sin embargo, nosotros sabemos de que estas orientaciones no quedan ahí, no era específicamente solo para ese territorio de Creta, no era específicamente solo para las iglesias donde iba a estar visitando Tito, trabajando Tito. Nosotros sabemos que tiene una trascendencia hasta incluso el día de hoy. Me gustaría hacer un poco de geografía esta mañana y que quisiera explicarles, porque a veces nosotros vemos Creta, escuchamos hablar de Creta y nosotros no sabemos dónde está localizado Creta en el mapa, en qué parte, digamos, del mundo estamos hablando que estaba sucediendo esto. Y no sé si ustedes ya pudieron ver la flechita roja, pues verdad, está la flechita roja en Creta, pero sin embargo quisiera exponer cuáles son los lugares que están cerca de Creta, para que cuando nosotros leamos la escritura y vemos dónde estaba Pablo, su viaje misionero, podamos tener por lo menos una orientación de lo que es Creta. Bueno, como ustedes pueden ver, Creta es una isla pequeña que está ahí, que dice Creta, donde está la flecha, y está cerca de Atenas. La parte de arriba donde dice Macedonia y todo eso es la parte de Grecia. A la parte derecha nosotros podemos ver que por acá está Jerusalén, allá está Siria, por allá tenemos Éfeso, entonces allá está Roma. Toda esa parte era conocida como el Imperio Romano, toda la parte que está cercada por las líneas rojas, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver cómo esta pequeña iglesia, gracias, ok, aquí estamos, ¿verdad? Y anteriormente nosotros estuvimos viendo en una ocasión acerca de Chipre. Bueno, Chipre es esta isla que está por acá, entonces si ustedes se fijan estaban cercanos. Y cuando nosotros vemos que es una isla que está rodeada por toda esta ciudad, entonces nosotros vemos la importancia que tenía la iglesia en Creta, porque era una iglesia que estaba dentro de una isla, pero adicional a eso es que era una parte fundamental, porque había un comercio, iban y venían barcos. Se conoce que estas personas, bueno, no eran buena cosa, ¿verdad? Hemos estado leyendo acerca de que los cretenses eran conocidos como lo que hoy conocemos, una frase común que dice: son un cretino. Y esa parte era expuesta al respecto a los cretenses porque tenían mala fama, ¿verdad? Tenían mala fama de ser mentirosos, engañadores, personas que les gustaba robar, que les gustaba hacer negocios para, digamos, robar a las personas. Y ese era el contexto donde se estaba desarrollando esta iglesia en Creta. Bueno, en algunos momentos de la Biblia menciona también los cretenses, y me gustaría llevarlos ahora al libro de Hechos. En el libro de Hechos
capítulo 2, versículo 11, ¿verdad? Menciona, ustedes saben de que estaban, dice, reunidos, ¿verdad? Varias nacionalidades, varios lugares en el día de Pentecostés. Y dice que cada uno de ellos los escuchaba hablar en su propio idioma. ¿Han leído esa parte, verdad? Entonces, de entre esas personas se empiezan a mencionar muchas nacionalidades y uno de ellos es los cretenses. En el versículo 11 dice, cretenses y árabes, ¿verdad? Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ciertamente nosotros vemos de que posiblemente, esta es una afirmación que muchos hacen, de que este fue el inicio de las iglesias en Creta, cuando estas personas fueron impactadas al ver que les hablaban en su propio idioma, en su propia lengua, y glorificaban al Señor. Y luego de eso, estos hombres, estas familias, estas personas son expuestas al mensaje, el primer mensaje de Pedro, donde él predica acerca del Evangelio, y muchos se convierten, miles se convierten. Entonces muchos cuentan entre estas personas a los cretenses, y posiblemente de ahí se da el origen de esta iglesia, los primeros creyentes de Creta. Bien, en el versículo 5, ¿verdad? Nosotros estuvimos viendo de que dice que hay un origen, hay un objetivo por el cual ahora Pablo está escribiendo a Tito, y es porque en el versículo 5 nosotros estudiamos que Pablo dice, por lo cual te dejé en Creta, ¿verdad? Para que corrigieses lo deficiente. Ahí nosotros vemos uno de los objetivos, era que corrigiera lo que se había distorsionado, que corrigiera lo que se había desviado del propósito original, que corrigiera la mala enseñanza. Ese era el primer propósito. Y el segundo era que estableciera ancianos o pastores en cada ciudad de la isla, ¿verdad?, de Creta, como él lo había mandado. Entonces nosotros hemos estudiado las semanas anteriores que había dos propósitos principales: establecer ancianos o pastores y corregir lo que se había desviado. Entonces eso es lo que estaba sucediendo en las iglesias. Habían líderes que estaban influenciando a la iglesia, líderes que eran considerados como falsos maestros, corruptos, y que estaban dañando con una mala enseñanza, con prácticas de hombres, a estas iglesias. Bueno, el hermano Luis Hernández la semana pasada estuvo compartiendo acerca de los versículos que siguen, que son del 6 al 8, donde él estaba compartiendo las diferentes características que estos hombres ancianos debían de tener, debían de ejercer, debían de mostrar a la iglesia para ser nombrados en esta cualidad de liderazgo, en responsabilidad, en esta ejercer el pastorado o el obispado o ser ancianos. Y había varias características que él mencionaba, como que debían ser irreprensibles, marido de una sola mujer, ¿verdad?, que tuvieran sus hijos en sujeción, y estuvimos viendo las otras características también en la carta de Timoteo. Entonces, esta es parte del primer objetivo, ¿no?, establecer ancianos y cuáles debían de ser sus características. Pero el contraste de esto eran los falsos maestros que se habían levantado. Pablo le dice, este es el estándar, y esto es digamos, la copia, la falsedad, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes en algún momento han visto que venden algo que dicen que es original? Tiene todas las características, cumple con las funciones, el aguante, y este es el chinito, dicen a veces, ¿verdad? Este es el malo, este es el que no sirve, el que se friega rápido. Entonces así básicamente era el obispo, de acuerdo a los requerimientos y el estándar de Dios, y los falsos maestros. Ese es el contraste. Bien, entonces en el versículo 9 dice, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En el versículo 9 fue el último versículo que estuvo abordando el hermano Luis, y nos sirve como antesala para el sermón del día de hoy, nos sirve como antesala para los versículos que vamos a estudiar el día de hoy, porque al inicio, en los versículos del 6 al 8, se está enfocando en las cosas que debía de cumplir o cómo debía ser. Pero el versículo 9 cierra diciendo que debían de retener la palabra fiel, tal como había sido enseñada. O sea, sin adulteración, sin agregarle ni quitarle, sin rebajar el estándar o subirlo a un punto que no era necesario, como decían las Escrituras. Y además, que debía
Tito exhortar con sana enseñanza. O sea, que debía de enseñar, que debía instruir a la iglesia con sana enseñanza. Y no solamente enseñar, sino convencer a aquellos que contradecían, aquellos que no estaban de acuerdo, aquellos que habían sido desviados, aquellos que habían sido confundidos. Pero dice, a los que contradicen estas enseñanzas correctas, debes de convencerles, debes de enseñarles, debes de mostrarles, debes de explicarles, debes de tomar tiempo esta tarea. Entonces, el día de hoy vamos a estar estudiando los versículos del 10 al 14 y les voy a invitar a que por favor puedan ir a su Biblia, Tito 1 del 10 al 14. Dice así: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso taparles la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Ciertamente nosotros podemos leer que es una exhortación bastante fuerte, ¿no? Pablo no estaba jugando con estas personas, estaba considerando como algo importante lo que estaba ocurriendo y no lo minimiza, no lo pone por debajo del tapete, sino que lo trae a luz y dice: aquí hay un problema y tenemos que hacerle frente. Estas personas, cuando leemos la palabra contumaz, proviene del griego anupokatos. Disculpe si no lo menciono bien, pero significa no sometido, rebelde, desobediente, insubordinado. Y cuando dice, porque hay muchos contumaces en medio de la iglesia, realmente le está diciendo, hay muchos rebeldes, hay muchos desobedientes, hay muchos que se han insubordinado de la palabra y de la enseñanza. Entonces, Pablo está refiriendo que no solamente, miren qué interesante, no solamente dice, hay uno que se llama Luis Hernández, hay otro que se llama Jorge, no menciona uno o dos, dice, hay muchos. Entonces, esto está diciéndose que es como una ola, ¿verdad? Como una bola de nieve que viene así avanzando, se viene proliferando esto, viene creciendo. Dice que no solamente hay uno o dos, sino que dice, hay muchos que son contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Entonces, está diciendo que hay muchos rebeldes y desobedientes en medio de la iglesia que no obedecen la sana enseñanza, que traen a consideración a Pablo de que hay algo que se tiene que hacer al respecto. No se puede esperar un día más para que esto continúe de esa manera, porque ¿cuál va a ser la consecuencia de que esto continúe así? Que van a haber más confundidos, que van a haber más engañados, que van a haber más personas desviadas de la sana enseñanza. Por lo tanto, se necesita poner un alto, un stop, hacerle frente a estas personas y a sus enseñanzas. Las verdades del Evangelio, las verdades de la palabra, las verdades que enseñaban los apóstoles, el mensaje de Jesús estaba siendo distorsionado cada día. Cada día agregaban más cosas y rebajaban el estándar. Y realmente cuando nosotros tomamos algo y nosotros le ponemos o le quitamos, muchas veces ya no es lo mismo. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos una naranja y la exprimimos y hacemos un jugo de naranja, ¿qué es eso? Un jugo de naranja. Pero ¿qué pasa si yo el jugo de naranja le echo zanahoria? ¿Sigue siendo jugo de naranja? Ya es algo que ha sido adulterado, modificado. Yo no le puedo llamar, tome un jugo de naranja. Es un jugo de naranja con zanahoria. Ahora, si yo tomo un poquito de naranja y le echo 1 litro de agua, ¿qué es eso? Es agua, con sabor a un poquito de naranja, pero ya no es un jugo de naranja. Entonces, eso es lo que ocurría. Ellos decían ser creyentes, ellos decían ser seguidores de Jesús,
Pero habían rebajado tanto el estándar, le habían modificado tanto el mensaje, lo habían desvirtuado tanto que ya no era el mensaje del Evangelio, ya no era acerca de Jesús. Era cualquier otro mensaje equivocado, disfrazado del mensaje de Jesús. Entonces, nosotros podemos ver también en este versículo número 10 que dice que eran habladores de vanidades. Y nosotros entendemos que vanidades refiere a todo lo que conlleva a este mundo. Nosotros podemos ver de que hablaban de cualquier cosa que no tenía valor, que no tenía trascendencia, que no era importante, que no era de urgencia. Podían estar hablando de cualquier tema sin relevancia. En primer lugar, haciéndole perder el tiempo a las personas que llegaban con el objetivo de recibir un mensaje de parte de Dios acerca de la Escritura y querían escuchar acerca del Mesías. Pero estas personas hablaban de cualquier cosa, de vanidades, y también dice que engañaban. Y nosotros podemos saber claramente qué significa el engaño. El engaño es que te den algo falso, que te den algo que no es. ¿Cuántos de ustedes si van y digamos ya ni quiere comprar un anillo de oro para su esposa y va a una joyería? ¿Por qué va a la joyería? Porque se supone que ahí venden joyas, que ahí hacen, que diseñan. Y se supone que esas personas utilizan el material como por ejemplo de oro. Y quiere regalarle un anillo de oro a su esposa, por ejemplo, y va y lo cotiza y tiene un precio mayor que tal vez un anillo que podría comprar en otro lugar, que se sabe que es de fantasía, de mentira o de cualquier otro material, ¿sí o no? Y supongamos que ese anillo le cuesta $50, pongamos. Y él llega, y cuando él llega, lo llega a retirar, se lo da a su esposa, y a los días se le empieza a descascarar y se le mira que es de otro color abajo. Eso es lo que sucedía con esta iglesia. Los estaban engañando, les estaban vendiendo un mensaje que supuestamente los guiaba a la salvación y los estaba guiando al infierno. Los estaba guiando hacia su propio ser, no hacia Dios, no hacia Jesús, no hacia el Mesías. Los estaban engañando. Y la otra situación es que el engaño generalmente está ligado a que ellos estaban interesados en percibir algo. No es que solamente era para recibir el elogio de que eran maestros, sino que ellos estaban interesados en el dinero, en sacar un provecho, en engañarlos con el beneficio de obtener una ganancia, en este caso deshonesta. Entonces, Pablo advierte de que hay muchos entre ellos de este tipo, engañadores, contumaces, pero resalta uno de los puntos que dice mayormente los de la circuncisión. Entonces, él está poniendo en pleno lo que está ocurriendo, está sacando a luz las personas y sus cualidades negativas, lo está llamando por su nombre, pero él resalta aún más a estas personas y dice mayormente a los de la circuncisión. Y cuando nosotros leemos los de la circuncisión, ¿quiénes son? Son aquellos que andaban promoviendo un judaísmo cristiano, son aquellos que estaban promoviendo que los creyentes, que los que creían creer en el Evangelio, debían circuncidarse para poder ser salvos. Básicamente ellos judaizaban a los cristianos o les enseñaban que debían de guardar todo lo que ellos guardaban, y aún no solamente lo que estaba en la Torá o lo que estaba en el Antiguo Testamento, sino que también debían de guardar los mandamientos que ellos habían añadido a la Biblia, lo que ellos ponían también que ellos debían de guardar. Entonces, cuando nosotros vemos de que habían estos hombres, no es la primera vez que Tito no le responde la carta, digámoslo así, a Pablo diciéndole, ¿y quiénes son esos? Porque Tito había experimentado en primera persona este tipo de confrontamiento. ¿Cuándo? Bueno, lo vamos a leer. Dice, ya estoy ahí, perdón. Ok, si buscan en su Biblia Gálatas 2 del 1 al 10, Gálatas 2 del 1 al 10,
Ustedes saben que esto lo estuvimos estudiando como iglesia anteriormente, meses atrás. Y dice, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aún Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Sí ven que es el mismo tema? Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que trataban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. ¿Sí ven? Tito ya había tenido este confrontamiento, no era solamente en Creta que estaba ocurriendo, sino a lo largo de las diferentes iglesias. Estas personas que andaban engañando, que trataban de mezclarse, dice ahí, que trataban de desviar, que trataban de imponer la circuncisión a estas personas. Dice que ni aun Tito, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Entonces, nosotros vemos de que el tema no era nuevo para Tito, ni para Pablo. Era algo que debían de poner un stop, era algo que debían de hacerle frente. Y nosotros sabemos de que aquí habla de personas engañadoras. ¿Desde cuándo nosotros leemos en la Biblia? Desde el Génesis. Si nosotros nos vamos más atrás, al inicio de la palabra, en Génesis 3, de 4 a 5, nosotros vemos, dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Nosotros vemos la primera situación de tentación y de ofrecimiento de engaño a las personas, ¿sí o no? Desde el Génesis. Entonces, esa ha sido la estrategia siempre de Satanás: engañar, desvirtuar, decir medias verdades, decir mentiras que parecen convincentes, argumentos que parecen convincentes. Y nosotros leemos en 1 Timoteo 2:14 que dice: a Adán no engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. ¿Cuál es el objetivo del engaño? Guiar a las personas a la transgresión, guiar a las personas al pecado, guiar a las personas a la desobediencia. Ese es el objetivo del engaño. Por lo tanto, nosotros vemos que Pablo está interesado en que Tito corrija esto, le haga frente y que no lo deje pasar inadvertido. Además de esto, si regresamos a Gálatas, en la segunda parte del versículo 6 al 10 dice: pero los que tenían reputación de ser algo, o los que habían sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. A mí, pues la reputación, nada no me convidaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, reconocieron la gracia que me había sido dada, a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Nosotros vemos de que en primer lugar es impuesto que los querían que estos hombres se circuncidaran, querían que estos hombres se amoldearan a las leyes y normas de la Biblia, pero también las leyes y las normas terrenales de hombres que ellos habían establecido, y dice que ellos se opusieron. Pero lo importante de la segunda parte es que nosotros vemos que estos hombres que eran conocidos, los apóstoles que eran conocidos como las columnas, los líderes, los que estaban más arriba en la jerarquía de renombre y de testimonio para los demás, dice que le dieron la mano derecha, la diestra, en señal de compañerismo, en señal de que ellos avalaban el ministerio de Pablo a los gentiles fuera de la circuncisión. Entonces nosotros vemos que de cierta manera eso es una afirmación clara y categórica de que no era una obligación
que no era algo impuesto a los gentiles que debían de realizar. Entonces, si nosotros vemos en el versículo número 11 de Tito, regresando otra vez a Tito nuevamente, el versículo 11 dice: a los cuales, volviendo a hablar de estos hombres engañadores, malos, los que promovían la circuncisión, dice: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Miren, Tito es motivado por Pablo a hacerle frente a estas personas, a oponerse a estas personas, pero incluso manda a que Tito los calle. Manda, dice, es preciso taparle la boca, o sea, es preciso cortarle las oportunidades para que ellos no se dirijan a la congregación. Es preciso apagarle el micrófono, en este sentido, digamos, hablando de nosotros, en este contexto. Es preciso detenerlos, que no continúen haciendo esa labor en medio de la iglesia. ¿Por qué? ¿Cuál es el resultado de que ellos continúen haciendo? Le dicen: trastornan casas enteras. No era solamente que confundían a algunos, sino que ellos llegaban y confundían a familias enteras, a casas enteras. Y nosotros también sabemos de que la iglesia se desarrollaba en un contexto de casas, por lo tanto podría ser que también estaban confundiendo iglesias enteras. Y dice que el objetivo de estas personas era enseñar, desvirtuar la palabra, desvirtuar el mensaje. ¿Con qué objetivo? Por ganancias deshonestas, lo que no conviene, dice Pablo. Entonces nosotros vemos de que era algo importante, era algo trascendente. Estos falsos maestros no estaban jugando, estaban haciendo un trabajo y estaban llevándose a la iglesia por caminos tenebrosos, por caminos donde no era dirigirlos hacia el evangelio, y tenían que hacer un alto, tenían que hacer un stop, tenían que oponerse a ellos. Y ahora les pregunto, hermanos, ¿acaso eso no es lo que hoy en día nosotros vemos? ¿Cuántos de nosotros que decimos conocer al Señor, que decimos ser salvados por Él, no nos hemos entristecido al escuchar predicaciones? ¿No nos hemos entristecido al ver iglesias conducidas por personas como estas, que enseñan cualquier cosa excepto el evangelio? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado en iglesias donde dicen, sin la predicación, 5 tips o consejos para tener una vida mejor? ¿Cómo ser exitoso en el 2021? ¿Cómo emprender un negocio en temporada de COVID? Y esas son las predicaciones que enseñan. O otro tipo de mensaje disfrazado con títulos un poco más bíblicos, pero desviado el contenido como tal. Entonces, esa es una realidad. Hoy en día nosotros escuchamos cualquier tipo de iglesia autonombrada cristiana, autonombrada creyente, que predica cualquier basura, cualquier tontería que no es las Escrituras. Sermones basados en fábulas y sueños. Aquí tenemos un ejemplo vivo que el hermano Luis nos contaba, que cuando él ejerció el pastorado anteriormente, él llegaba y no preparaba un sermón, no estudiaba, no escudriñaba la palabra. Él dice que se paraba y empezaba a contar su sueño. ¡Qué belleza! ¿Ah? Segurísimo, y les aseguro, como que me llamo Wilfredo, de que no había fruto, porque la palabra no estaba en ellos. Y no es algo que nos haga sentir animados o contentos, es algo que nos hace sentir tristes, desconcertados. Realmente, no solo el hermano Luis, no lo voy a poner como el malo de la película. Yo también, cuando era predicador de jóvenes en otra iglesia, también predicábamos cualquier cosa, cualquier tontería. Era triste a veces ver a algunos líderes hasta el último momento buscando unos versículos para medio meterlos a la fuerza de su predicación. Y realmente era engañar a los otros, era engañar a las personas, guiarlos hacia el abismo, guiarlos
guiarlos hacia un lugar tenebroso que no era la luz de la palabra del Señor. Bueno, no se equivoquen, hermanos. Nosotros como iglesia deberíamos de estar en este tiempo oponiéndonos a esa falsa enseñanza, diciendo, un momento, eso no es el Evangelio. Nosotros debemos de oponernos porque nosotros debemos de hacer lo que está mandado acá. En medio de nuestra iglesia, incluso en algún momento, alguien se puede equivocar, alguien se puede desviar, alguien puede tratar de querer, por ejemplo, un domingo uno de nuestros predicadores enseñar algo que no está conforme a la palabra, y nosotros debemos de oponernos, porque no podemos permitir que nosotros empecemos bien y luego nos desviemos. Cuando alguien trate de proponer una idea que pueda engañar o que pueda guiar a la iglesia a comprender algo que no es, debemos de estar listos y preparados siempre para hacer un filtro. No solamente porque ustedes no predican y están ahí sentados, ustedes no hacen nada. Por supuesto que ustedes deben de hacer, y mucho. El mensaje que nosotros compartimos como predicadores, la idea es de que ustedes lleguen a su casa, vuelvan a leer los versículos, vuelvan a estudiarlo con su familia y sigan enseñando. No solo se acaba cuando decimos amén aquí, pero también nosotros debemos de ser ese filtro para poder detener cuando algo no está correcto. Entonces, estas personas estaban interesadas en tener ganancias deshonestas. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado acerca del famoso evangelio de la prosperidad? Y nosotros vemos personas sin escrúpulos que están interesados en absorber la mayor cantidad de dinero que puedan de las personas, ofreciendo un intercambio de siembra, pacta y será bendecido. Siembra, pacta y recibirá salud. Y utilizando algunos versículos y torciéndolos de una manera que la gente pueda ser engañada y que puedan entender y decir amén. Y cuando ustedes logran ser expuestos a esta predicación y ustedes han sido verdaderamente impactados por el poder del Evangelio, ustedes pueden decir que eso es falso. Y ciertamente hoy en día se recolecta una gran cantidad de dinero, personas que son enriquecidos deshonestamente a causa de la ¿cómo se dice? Los niños son ingenuos, de las personas, de la ingenuidad de las personas, que aceptan ese mensaje, lo abrazan y lo hacen parte de su vida. Bueno, ¿qué debemos de hacer nosotros como iglesia? ¿Qué deberíamos hacer nosotros como iglesia? Deberíamos de decir alto, eso es. Pero no es solamente una tarea de decir, eso no es como criticón. Es que ellos están confundidos, y nosotros nos volvemos de cierta manera la única iglesia correcta. Eso es mentira. Nosotros debemos de reconocer que hay otros hermanos que han conocido la verdad. Y de igual manera nosotros también tenemos cosas que mejorar, que cambiar. Pero ¿saben qué? Una de las cosas que nosotros no hacemos como iglesia es predicar el Evangelio. En tu trabajo, en tu casa, cuando vas en un taxi, cuando estás esperando en una fila de un banco, cuando estás esperando en una fila para un comercio, para la carnicería, tu trabajo no es solamente decir, eso está mal. Tu trabajo es comunicar la verdad. Tu trabajo como iglesia es decir, este es el Evangelio. Esta es la verdad. Tu trabajo es memorizar las Escrituras y compartirlas con otros, guiarlos hacia... Cuando las personas se acercan a ti y te dicen, tengo un problema familiar, tengo un problema matrimonial, tu trabajo no es dar un consejo con tu sabiduría, tu trabajo es guiarlos al Evangelio, guiarlos a la palabra. Es más, si una persona te llega pidiendo un consejo matrimonial y vas a estar una hora con esa persona, deberías de invertir 45 minutos al menos compartiéndole el Evangelio y 15 minutos, y si da tiempo, le hablas del problema del matrimonio. Porque su problema no es que tenga un problema de matrimonio, su problema es que tiene un problema serio con Dios. Entonces,
Cuando nosotros vemos estas falsas enseñanzas, no debemos de callar, no debemos de cerrar nuestra boca, no debemos de decir, bueno, le toca al pastor, le toca a los líderes, voy a orar para ver qué Dios hace ahí. Nosotros debemos de saber que ese es un trabajo que Satanás continúa haciendo en medio de las iglesias, engañando, desvirtuando, promoviendo la desobediencia y las falsas enseñanzas. Y nosotros también tenemos un trabajo encarecido. Muchos hablan de la gran comisión y lo miran como algo que se debe hacer, pero lo miran allá lejano. Nosotros debemos de saber que todos los días lo debemos de llevar a la práctica. Es necesario. No es impuesta a nosotros la necesidad de predicar el Evangelio. Entonces, sin embargo, cuando ustedes empiecen, o si ya lo hacen, a compartir el Evangelio, a refrenar y a oponerse a las falsas enseñanzas, les aseguro lo que vamos a leer ahorita en las Escrituras. ¿Qué dice Juan 15:19? Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, o sea, a ustedes, a nosotros. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso, ¿qué dice? El mundo os aborrece. Si a nosotros todo el mundo nos saluda y nos hace buena cara en la calle, estamos mal. Porque deberían de haber algunos incómodos con nosotros. Deberíamos de ser la piedra en el zapato de esas personas que están en pecado. Nosotros deberíamos de ser muchas veces aborrecidos, por decir la verdad. Si no lo somos, debemos de preocuparnos. Además de esto, en 1 de Pedro 3, 1 de Pedro 3, 14 al 17, dice, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Miren, en primer lugar dice que debemos de padecer por causa de la justicia. Debemos de padecer. Yo sé, hermano, que no es bonito y no es alegre ser rechazado. Sin embargo, la Biblia dice que somos bienaventurados si somos rechazados por causa de Cristo. Además de eso, dice que no debemos de tener temor de esas personas. ¿Qué nos van a decir? ¿Cómo nos van a tratar? ¿Que si nos van a sarear? ¿Si nos van a decir locos, fanáticos, religiosos? Sino que debemos de estar preparados. Y esta palabra es fundamental. ¿Por qué nosotros comúnmente tal vez no compartimos el Evangelio? Porque no estamos preparados. Porque no estudiamos. Porque no memorizamos las Escrituras. Por eso es que no lo hacemos. Entonces debemos de estar preparados para presentar defensa. Debemos de estar preparados para poder ocupar las oportunidades que Dios nos brinda para compartir el Evangelio. ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo creerán si nadie les anuncia? A pesar de nuestra incapacidad, a pesar de nuestro pecado, Dios quiere usarnos para llevar su mensaje a muchas personas. Y dice, debes de presentar con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Miren, ante toda aquella persona que nos pregunte, ante toda aquella persona que nos critique, ante toda aquella persona que quiera saber un poco al respecto de, nosotros debemos de estar preparados para presentar el mensaje. Pero pregunta, ¿qué mensaje presentaríamos?
¿Será que nosotros somos de tipo de personas que le diríamos, te invito el domingo a la iglesia para que otro te presente el mensaje? Y si esa persona se muere el sábado, y si esa persona no quiere asistir a una iglesia por el momento y vos sos la persona que está ahí indicado para presentar el evangelio, ¿qué? Entonces, dice, luego de eso dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Lo primero que va a suceder cuando nosotros tratemos de presentar la verdad del evangelio es que van a tratar de ver nuestras fallas. Van a tratar, y principalmente tu familia. Cuando vos querás presentar una verdad del evangelio que es pura y santa, van a ver tu miseria pecadora. Van a ver tu conducta. Por lo tanto, debemos de conducirnos con buena conciencia para que aquellos que traten de autojustificarse por tu maldad puedan ser avergonzados también por ello. Nosotros debemos de hacer lo posible para que nuestra conducta sea, como decía el hermano Luis la semana pasada, irreprochables. Eso no quiere decir perfecto al 1000%, pero que al menos vean que si vos cometés un error o un pecado, vos te arrepentís de corazón y luchás con toda tu fuerza en oración, en sumisión al Señor, para no volver a fallar. Entonces vos vas a ser un ejemplo de la gracia de Dios. Pero ¿saben qué? Si tu conducta no es buena, si sos un hipócrita tratando de poner un yugo encima de ellos cuando vos mismo no lo podés cargar, fijándote en la paja de tu hermano cuando vos tenés una gran viga delante de ti, hipócrita. Si nosotros entendemos que somos testificadores de Cristo, debemos de saber que también tenemos que vivir como ellos. Dice aquí, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que te calumnian. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Mejor es que nosotros seamos atribulados, rechazados por causa del evangelio, por el bien, que vivamos tranquilos, pero haciendo el mal. En el versículo 12, regresando a Tito, dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Qué triste. Uno de ellos mismos, un mismo cretense, estaba afirmando lo que eran ellos mismos. No estaba diciendo los cretenses, buenas personas, amadores de Dios, honrados. Todo lo contrario, dice: los cretenses mentirosos, siempre, glotones, ociosos, malas bestias. Los compara como animales. Es una descripción dura. Pobre Tito, ¿dónde se fue a meter, verdad? ¿Dónde estaba? ¿Con quiénes estaba rodeado? ¿A quiénes le iba a predicar? ¿A quiénes le iba a enseñar? Una gente difícil. ¿Saben qué? Este hombre que menciona Pablo, para que ustedes lo conozcan, es conocido como Epiménides. Y era un filósofo y poeta griego, al que está citando Pablo. Él afirma con toda vergüenza lo que su mismo pueblo era. Ahora, algunos pueden decir: ¿y si estaba mintiendo porque era cretense? Él dice que son mentirosos. Y si él estaba mintiendo y eran buenas personas, pues vamos a ver lo que dice el versículo 13. El versículo 13 dice: este testimonio es verdadero. Entonces ahí no cabe la duda. Pablo está diciendo: lo que está diciendo este hombre, a pesar de que es de ese pueblo mentiroso, es verdad. Entonces, esta afirmación de Epiménides
es cierta, son así. Y no solamente eso, dice, por tanto, ya que es cierto que son mentirosos, que son desobedientes, que son contumaces, repréndelos duramente. Mire, una vez más Pablo llama a Tito a hacerle frente, a hacerle un en contra de, y a reprenderles, no suavemente, dice duramente, para que sean sanos en la fe. Y aquí en esta parte se está refiriendo no tan solo a los falsos maestros, sino a la iglesia en general, porque está hablando de los cretenses en general. Entonces dice, exhorta duramente, reprende duramente a la iglesia para que sean sanos en la fe. ¿Y cómo debía exhortarlo? A través de la palabra, a través de la enseñanza, a través de la predicación. Entonces, nosotros podemos ver de que otra vez Pablo hace el énfasis de la necesidad de exhortar y enseñar para corregir estas falsas enseñanzas. Y en el versículo 14 dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Esto es lo que ocurría. Esta era la falsa enseñanza y nosotros podemos profundizar un poco más al respecto. Dice fábulas judaicas. No está diciendo no atendiendo lo que dice la Torá, no está diciendo no atendiendo los mandamientos, sino que está diciendo no atendiendo a estas fábulas, a estas cosas añadidas a la ley, a estos mandamientos que habían sido contados por ellos como mandamientos de hombres. O sea, que los líderes religiosos habían establecido ciertas cosas y ellos lo tomaban como verdad absoluta. Y que el objetivo de esto era apartar a las personas de la verdad. Y esto ocurre todo el tiempo, hermanos. Si me permiten un par de minutos más, me gustaría abarcar de lo que no es el Evangelio. Porque cuando nosotros escuchamos el Evangelio, a veces tenemos un falso concepto. Y esta mañana ruego a Dios que me permita exponerlo delante de ustedes. Al igual que la iglesia en Creta, al igual que estas personas en Creta, nosotros podemos ser influenciados por malos conceptos, una imagen distorsionada de lo que es el Evangelio. Por ejemplo, hay personas que dicen que Dios ama a todas las cosas, a todas las personas incondicionalmente. ¿Lo han escuchado? Dios nos ama a todos. Eso dicen las personas. Y eso es mentira. Eso no es cierto. Eso no es el Evangelio. Otra mentira que nosotros comúnmente escuchamos es que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Lo han escuchado? Eso no es el Evangelio. Y hay de nosotros, si nosotros cuando compartimos con alguien el Evangelio de la fe, nosotros utilizamos esta expresión, porque nosotros estamos siendo igual que estos falsos maestros, enseñando cosas que no son verdad. Eso no es el Evangelio. ¿Han escuchado ustedes que las personas dicen, ven a Cristo para que tu vida tenga sentido o propósito? Falso. Eso no es el Evangelio. No debe ser la razón por la cual nosotros debemos de buscar a Cristo o el Evangelio. Eso es un resultado, pero no es el fin. Entonces, podríamos seguir diciendo muchas cosas más. Cuando alguien está enfermo, ¿qué es lo que le dicen las personas? Busca de Dios. Ora a Dios para que te pueda hacer un milagro y te pueda sanar. Si buscas al Señor, el Señor puede sanar. Cuando las personas tienen problemas matrimoniales, vamos a la iglesia para que el Señor transforme tu matrimonio. Y estamos siempre enfocados en la persona, en el individuo, en su necesidad. Pero Dios no es un Santa Claus que va a satisfacer tus necesidades. Es más, si Dios quiere que nosotros enfermemos y muramos, y es su voluntad soberana, ¿qué? Si Dios quiere que nosotros pasemos por enfermedades económicas, por problemas económicos, que te corren de tu trabajo, que seas quebrantado en esa área de las finanzas y que pases por una gran hambruna o necesidad larga en tu vida, ¿qué? Eso no deja que Dios sea Dios, no deja de ser Dios por eso. Si Dios quiere que en estos momentos estén bombardeando al pueblo de Israel y esa franja de Gaza y que muchas personas mueran, quedan sin casas,
¿deja de ser Dios? Entonces el Evangelio no se concentra en que si vas a recibir un bien material o no. Si Dios es bueno conmigo, lo voy a seguir. ¿Cuántas personas llegan a la iglesia en búsqueda de que Dios solucione sus problemas? Y una vez que esos problemas se solucionan por una manera u otra, se alejan. Entonces eso no es el Evangelio, porque no hubo fruto en medio de ellos. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, en síntesis, en una frase pequeña, podríamos decir que el Evangelio no se trata de nosotros, se trata de la vida y obra de Jesús. Pero no es solo eso para los que ya conocen al Señor y han sido impactados por el poder de su palabra. Pero puede ser que en medio de nosotros haya personas que aún que no sean salvas, personas que estén viviendo sus vidas muertos espiritualmente en medio de nosotros. Y quisiera que me escucharan un momento. Dios, quien es el creador de todo cuanto existe, Él es santo. Es un Dios santo. Nosotros podemos leer en las Escrituras que menciona que Dios es santo, santo, santo. Él creó al hombre a su imagen y semejanza. El propósito de esta creación era que glorificara a Dios y disfrutara de Él por siempre. Sin embargo, el hombre desobedeció. En el jardín del Edén, nosotros vemos que el hombre puso su voluntad por el engaño de Satanás, lo que estábamos viendo ahora. Y ciertamente el hombre desobedeció y pecó delante de Dios y se puso en enemistad con Dios. Ese pecado de desobediencia desde Adán ha venido en generación y en generación y ha sido imputado a nosotros, es decir, ha sido cargado a nuestra cuenta también. Si nosotros leemos esta mañana, hermanos, Romanos 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces nosotros vemos de que ese Dios santo tiene una humanidad rebelde, desobediente, y que ese pecado ha venido a nosotros, así como la muerte ha venido a nosotros, a la humanidad. Pero no solamente eso, dice, todos han pecado. Y también, si nosotros leemos Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. No hay nadie. Y si alguien dice que no peca, es mentiroso. Porque la Biblia dice que todos pecan. ¿Y qué pasa con ese pecado? ¿Qué pasa con nuestra mentira? ¿Qué pasa con nuestra falsedad? ¿Qué pasa con nuestra inmoralidad? Con nuestra desobediencia. Delante de ese Dios santo y justo no puede quedar impune. Cada uno de los hombres y mujeres que están en este lugar, si tú pecas delante de Dios, si tú desobedeces a Dios, tú mereces un castigo. Porque la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Por tanto, en Romanos 7:18 dice: por lo que todos los cobardes e incrédulos, aquellos que no creen en Dios, aquellos que no creen en su palabra, aquellos que no creen en el Evangelio, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde. Dice Apocalipsis 21:8. No hay nada bueno en nosotros. No hay nada bueno en nosotros. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer, que podamos llegar delante de Dios y decir: yo soy un mentiroso, yo soy un ladrón, pero hago esta buena obra. No es suficiente.
Como cuando una persona llega delante de un juez y quiere autojustificarse por un homicidio diciendo que es una buena persona, merece un castigo y va a tener una condena. Asimismo el hombre delante de Dios, por su rebeldía, por su desobediencia, aunque tratemos de autojustificarnos, no podremos. No hay ninguna excusa que valga. Dios lo conoce todo. Y Dios sabe que incluso en el momento que estamos tratando de autojustificarnos delante de Él, Él sabe que estamos mintiendo. Entonces, estamos expuestos delante de ese Dios santo y justo. ¿Cuál es tu condición? ¿Aún continúas rebelde delante de Él? ¿O te sientes con temor delante de Dios? Si tu corazón ha sido contrito a causa de tu pecado, déjame compartirte una maravillosa noticia esta mañana. Es cierto que somos pecadores. Es cierto que merecemos el castigo eterno. Es cierto que hemos fallado y hemos desobedecido a Dios. Pero también es cierto que el Padre envió a su Hijo a la tierra. Nació conforme a las Escrituras lo habían establecido y lo habían anunciado. Él vivió una vida justa y perfecta, sin pecado en esta tierra, cosa que nosotros no podemos hacer. Él cargó nuestros pecados en la cruz. Ciertamente el castigo de Dios, la ira de Dios, fue cargada sobre Él. El castigo que nosotros merecíamos, Él lo soportó. Él sufrió bajo la ira del Padre. Jesús murió en esa cruz, pero ahí no acaba la historia. Jesús resucitó al tercer día, venciendo a la muerte a través del sacrificio que satisfizo la justicia de Dios. A través de su sacrificio somos hechos justos delante de Dios. Cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, Dios va a ver la justicia de Cristo en nosotros. Esa justicia nos es imputada. Así mismo como el pecado de Adán había sido imputado a nosotros, ahora la justicia de Cristo es imputada a nosotros. Somos salvos por gracia. Nuestras obras solamente podían condenarnos cada día más, pero la obra de Cristo nos hace salvos. Si es que nosotros creemos en Él, si es que nosotros confiamos en Él, entonces nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Y esta mañana, hermanos, les voy a invitar a que cierren sus ojos. Me gustaría que oráramos. Padre, esta mañana oro delante de ti por cada una de las personas que están presentes en este lugar. Pido que afirmes a aquellos que han sido salvados, Señor, de la ira tuya, que con justicia iba a ser aplicada a nosotros. Pero si en medio de nosotros hay personas, Dios, que tú en este día has impactado, Señor, por el mensaje de la buena nueva de salvación de tu amado Hijo, que tú lo lleves, Señor, a un tiempo de meditación donde ellos puedan arrepentirse y creer en el Evangelio, arrepentirse de sus pecados y su mala conducta y desobediencia y creer en la justicia de Cristo, la cual salva a los pecadores. Que tú, Señor, has designado en tu soberana voluntad para que se arrepientan y crean en el Evangelio. Hoy, Señor, te pedimos misericordia. Y hoy te pedimos, Señor, que tu gracia sea expuesta en medio de nosotros. Que tú salves al pecador, Señor. Y que tú bendigas a tu iglesia, Padre. Gracias, Señor, por el mensaje esta mañana, por tu palabra. Permítenos, Señor, que esta semana seamos valientes para exponer las obras del maligno. Que podamos confrontar, Señor, la falsa enseñanza, pero que nosotros podamos también enseñar la verdad de Cristo a otros, Señor. Gracias te damos, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.